Buen día, bienvenidos a la semana 11 del curso. En este caso iniciaremos lo que es la unidad 5, que es análisis de la imagen. El objetivo es analizar y utilizar algoritmos para el análisis de imagen e implementarlos utilizando programas de cómputo. Um, los temas que veremos ahora va a ser el color y textura, que son del primer tema de la unidad, que es extracción de características espaciales. Bueno, las características espaciales se utilizan mucho en los sistemas de visión para detectar estructuras o objetos de interés y utilizando sus características, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es una característica en este contexto. Una característica es una pieza de información que se utiliza para resolver algún tipo de procesamiento de imagen y estas pueden ser estructuras específicas en la imagen como el color, la textura, los objetos o los bordes, ¿no? Las características también pueden ser resultado de una operación de transformación o de detección de características aplicadas a la imagen. ¿Qué propiedades deseamos de las características? Pues la primera es que sean robustas, es decir, que su extracción sea insensible al ruido o a cambios en la iluminación en las imágenes. Y además algo que sea bastante es que sea discriminante, es decir, que las características sirvan para distinguir o discriminar entre objetos de clases distintas. Otra característica que a lo mejor es más difícil de obtener es que sean invariantes con respecto a transformaciones en la imagen como traslaciones o rotaciones, escalados y deformaciones. Y bueno, la primera característica que vamos a ver, que corresponde al 5.11, es color. El color puede ser utilizado como una característica y utilizando esta propiedad puede facilitar segmentar objetos, sobre todo cuando los objetos de interés tienen un color muy ah, propio de ellos, ¿no? Entonces, si el fondo tiene un color y los objetos otro, sería muy fácil segmentar la imagen utilizando lo que es el color. Y bueno, para esto se pueden utilizar diversos sistemas de color o espacios, modelos de color más convenientes para analizar las estructuras del problema a resolver. Vamos a ver uno muy utilizado que es el espacio de color HSV. Este espacio no utiliza los colores primarios, como en el caso del RGB que utiliza el rojo, verde y azul, ¿no? Plano rojo, plano azul y plano verde. Aquí este sistema HSV utiliza otros componentes que son el tono, la saturación y el valor. Muy bien, entonces vamos a ver lo que son estas componentes de tono, saturación, valor. La primera pues es el tono o hue y vendría siendo lo que es el color puro del modelo. Y se expresa en grados de 0 a 360. Aproximadamente tienen los siguientes valores para algunos colores. Por ejemplo, los tonos rojizos están entre 0 y 60 grados. Este sería los 0 grados empezarían aquí y aumentan hacia acá, hacia la izquierda. Entonces, como ven, de 0 a 60 grados están valores de tonos muy rojos. Luego sigue de 61 a 120 grados, amarillo. Y tenemos el verde de 121 a 180, que estaría por aquí. Luego el cian, luego el azul de 241 a 300 y por último el magenta. ¿Sí? Entonces, estos son más o menos la distribución del color en este modelo de color de acuerdo a los grados. ¿Ok? El siguiente componente sería saturación. La saturación describe la cantidad de gris en un color particular de 0 a 100%. La saturación se mide desde el centro hacia la orilla, ¿no? Entre más saturado esté un color, más es su tonalidad, es más fuerte, ¿no? Se fijan aquí el rojo es muy intenso en la orilla y va disminuyendo así como hacia un color pastel casi blanco, hacia el centro, ¿no? Esa sería la saturación del color. La otra
componente del sistema es lo que es el brillo o valor, y el valor describe la intensidad del color de 0 a 100%, y se empieza a medir desde aquí, desde la punta del cono hacia arriba, ¿no? Entre más más en la punta más negro es el color, más oscuro, y va brillando más conforme llegamos al final. Aquí están los colores más brillantes, ¿sí? Que aquí abajo donde es casi negro todo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo, cómo obtener las componentes HSV en Python. Vamos a usar lo que es el Google Colab para hacer un programa. Okay. Entonces, sí, pues empezamos por importando las librerías. En este caso vamos a importar lo que es Matplotlib. Sí, otra librería que vamos a utilizar pues es para cargar imágenes, que es la de skimage.io. Y de ahí vamos a importar el IMRI. Okay. Y por último la librería que va a ser para transformar a HSV, la importamos de skimage.color e importamos kills from. Sí, importamos la función, se llama de transformar una imagen a color en RGB, de RGB a HSV, ¿no? Entonces la función se llama RGB to perdón, HSV. Esta sería la función que vamos a utilizar. Bueno, vamos a cargar la imagen. Vamos a cargar una variable que se llama im, y vamos a cargar una variable im, y vamos a ponerle aquí un read y el nombre de la imagen. En este caso por acá tengo el path de la imagen, ¿sí? Sería un cubo de colores. Vamos a mostrarlo. Sí, vamos a ver cómo es esta imagen. Aquí está, es este cubo de varios colores, y vamos a obtener las componentes de esta imagen, ¿no? Las componentes ahora HSV a partir de esta imagen RGB que tenemos, ¿no? Pues vamos a ponerle imagen HSV, ahora va a ser igual a de RGB a HSV de la imagen que tenemos, ¿no? Que es, sí. Vamos a mostrar ahora las componentes. Entonces, el primer plano va a ser el plano H o hue o tono, ¿no? Entonces vamos a de la imagen HSV, quiero todas las filas, todas las columnas y el primer plano. Y muestro, ¿no? Aquí está, esta sería, vamos a mostrarla en tono de gris, realmente son tonos de grises. Gray, ¿no? Aquí está. Si se fijan, ahora tenemos tonos de gris porque son valores de 0 a 360 tonos de gris para describir un color. Si se acuerdan, para describir
los tonos rojos eran de 0 a 60 grados, como son los primeros valores, son más oscuros, ¿no? Que un valor, digamos, verde, que sería en medio, y el azul sería una intensidad muy alta, que es lo que tenemos aquí. Lo que son los rojos, como es de 0 a 60 grados, quedaron negros, ¿no? Serían estos. Sí, estos serían los rojos negros. El siguiente color sería el verde, quedó más o menos gris. Y el azul tiene mucha intensidad, es quedó blanco, ¿no? Sí, el azul está acá en 241 a 300, casi al final, por lo que se muestra más intenso que el rojo y el verde. Ok, vamos a desplegar los otros planos. El siguiente plano sería el plano saturación. Y este sería el siguiente, que es el uno. Y el otro plano sería el plano de valor, el B, el V, perdón. Valor. Y este sería el último plano, el 2. Ok, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, el plano saturación, si fijan, los colores son muy puros, ¿no? O sea, están muy saturados. No son de tono pastel, sino que son muy vivos. Entonces la saturación va a estar al máximo. ¿Sí? Va a ser como muy brillante la imagen. E igual también, ¿no? O sea, el brillo o valor está también al máximo brillo, por lo que también será blanca. Vamos a ver, entonces corremos. Sí, este sería el hue o tono, este sería la saturación, si fijan es blanca, igual que el brillo está muy brilloso, ¿no? Las orillas, se fijan, son negras, esto es porque en la imagen original está más oscuro aquí en las orillas. Sí, por eso ambos la saturación y el brillo lo detectan. Muy bien, entonces vamos a segmentar los cuadros rojos. Sí. Am, sí, para esto hay que recordar que el rojo está en de 0 a 60 grados, ¿no? Entonces, rojo entre 0 y 60 grados. Esto en una escala de 0 a 55, perdón, de 0 a 375, ¿no? Pero, entonces vamos a ponerle rojo. Y va a ser igual a el plano. ¿Cuál plano? El hue. Quiero el plano hue, el 0. El plano del tono. Sí, lo multiplico por la intensidad de gris y le digo que quiero todo lo que sea menor de 60 grados. ¿Sí? Y muestro. ¿Sí? Entonces voy a mostrar lo rojo que lo obtuve del plano, ¿no? Que ando con los valores menores de 60 porque el rojo está entre 0 y 60 grados. Y lo muestro. Sí, aquí están los, los cuadros. Sí, voy a mostrar aquí abajo la imagen otra vez. Muestro la imagen original aquí abajo para compararla. Aquí estamos. Entonces los cuadros rojos son los que quedaron en blanco y todo lo demás en, en negro, ¿no? Que es lo que quería. Y así sería una forma muy fácil de segmentar un cuadro específico, ¿no? Si usara un threshold, sería una imagen binaria, sería difícil agarrar uno de estos colores, ¿no? Entonces aquí puedo yo agarrar cualquier color en base a los grados que ya me lo sé y segmentarlo. Muy bien, volviendo a la presentación, pues este sería el programa para obtener los planos.
Lo vamos a dejar de ejemplo ahí. Y pasaríamos al siguiente tema, que es textura. Textura sería otra característica que podemos utilizar para segmentar la imagen o encontrar objetos o algo, ¿no? Procesar la imagen de alguna manera. Y bueno, el análisis de textura se refiere a la caracterización de regiones mediante su contenido de textura. El análisis de textura puede ser útil cuando los objetos en una imagen se pueden detectar mejor que aplicando técnicas de umbralización o de color nada más, ¿no? Por ejemplo, aquí hay textura, ¿no? Podemos segmentar café, pero hay partes negras que no segmentaría. O segmentar el verde, pero también hay pedazos negros y cafecitos que están allá adentro, ¿no? Por lo que segmentar por color o con un threshold sería muy difícil. La mejor forma de hacerlo es mediante alguna forma obtener la textura, ¿no? Y bueno, la percepción de textura juega un papel muy importante en el sistema visual humano. Es usada para detectar y distinguir objetos, para inferir información. La dificultad de caracterizar texturas es debido al hecho de que solo se tiene una idea intuitiva de lo que representa el concepto, pero no se tiene una descripción muy certera. ¿Sí? Entonces, hay varias formas, varios enfoques para caracterizar las texturas, que unas son geométricas, estadísticas, basadas en modelo o espectrales. Aquí nos vamos a ver más lo que son las técnicas estadísticas, que son las más fáciles, ¿no? Entonces tenemos estas formas de caracterizar textura en forma estadística basada en propiedades estadísticas como la varianza o la media. Se busca una medida de la estructura de la textura. También está la forma estructural que definen gramáticas llamadas textels para los patrones de la textura. am, y espectral, ¿no? Que utilizan las texturas, las cambian al dominio de la frecuencia y de alguna manera tratan de describirlas por algunas frecuencias. En el enfoque estructural se usa mucho cuando hay una estructura en la imagen, ¿no? Por lo general ocurren con cierta regularidad y se aparecen mucho en las imágenes creadas por el hombre, aunque también en algunas no, en algunas partes en la naturaleza. Aquí están unas imágenes donde el enfoque estructural podría ayudar mucho. Sí, el textel aquí sería, por ejemplo, un cuadrito de estos y sabemos que este se repite, ¿no? Igual el textel aquí o el elemento de estructura sería un pedazo de estos. Y esto más o menos se repite y se repite. A pesar de que el enfoque estructural es atractivo para buscar patrones y funciona bien para estructuras generadas por el hombre, para patrones más complejos el enfoque estadístico resulta ser mejor y es el más usado en las imágenes médicas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya el patrón ya desaparece, ¿no? No hay realmente un patrón en estas imágenes, por lo que se busca más bien una descripción estadística, como la varianza, por ejemplo, qué tanta variación hay en los píxeles aquí. Y es el enfoque que vamos a seguir aquí. Aquí en este enfoque estadístico se busca describir la textura a través de una cantidad estadística de los píxeles en la imagen. A pesar de que es menos intuitiva, es más aplicable a cualquier imagen y es de cómputo eficiente. Bueno, algunas propiedades estadísticas, las propiedades estadísticas de las texturas son aquellas propiedades que describen regiones estadísticamente homogéneas o por regiones estadísticas homogéneas, quiero decir aquellas formadas por una cantidad de píxeles pequeños, pero que son uniformes. Dispuestos de acuerdo a reglas de emplazamiento donde la forma y posición del elemento se rigen por variables aleatorias. Una forma de hacer esta segmentación sería, por ejemplo, la estadística de contar el número de bordes, ¿no? En la textura. Entonces se puede utilizar un detector de bordes y el número de bordes en una región puede caracterizar el objeto, ¿no? Dependiendo de la cantidad de bordes encontrados. Aquí tenemos un ejemplo. Serían unas bacterias. El fondo se ve muy homogéneo. Y en las bacterias hay como mucha actividad, mucha variación de los píxeles, ¿no? Entonces, al hacer un detector de bordes, vemos que esto es así. Hay muchos bordes dentro de las bacterias y en el fondo no hay nada, ¿no?
Entonces a lo mejor podríamos segmentar de acuerdo al número de bordes en una región dada, ¿no? Podríamos dividir la imagen en cuadritos y si el cuadrito está lleno de bordes, pues es bacteria. Si no, pues sería fondo. No, sería un ejemplo, ¿no? Otra forma de identificar las texturas es utilizando máscaras, que consiste en aplicar a la imagen una serie de máscaras especialmente diseñadas. Y, y bueno, ahí ya existen en un diseño de máscaras así, que son, por ejemplo, las que sugirió Lao. Y él propone los siguientes vectores, llamados L, E, S y R. Hay más, pero son los más usados. Y bueno, dependiendo del número que uno le ponga, pues son 5, ¿no? Por ejemplo, aquí es L5 porque tiene 5 elementos. Uno, 2, 3, 4, 5. Y así tenemos el L5, L5, el S5 y el R5. El L5 sirve para detectar cambios de nivel. Este detecta bordes, este detecta como puntos y este detecta como ondulaciones, ¿no? Se supone que más o menos es lo que detecta cada una de estas máscaras, perdón, cada uno de estos vectores. Entonces, una vez definidos estos vectores, lo que se hace es crear máscaras a partir de ellos, como simplemente con su multiplicación matricial, multiplicas uno de los vectores por otro vector, su traspuesta, y obtienes ya la máscara. Sí, aquí está un ejemplo, la máscara E5L5, la E5L5, están usando estos dos vectores. Sí, sería uno en forma de columna y el otro en forma de en fila. Los multiplicas y ya obtienes la máscara. Que sería la E5L5, pero puede haber otras combinaciones, por ejemplo L5L5 o R5S5, ¿sí? Serían combinaciones de ellos. Para encontrar zonas de texturas en una imagen ahora, lo que se hace es que con la máscara resultante, esta máscara, filtras la imagen. ¿Sí? Filtras la imagen o realizas una convolución. Y las zonas, lo que se espera es que las zonas con diferente textura tengan diferentes rangos de valores. Y ya una vez con eso, ya puedes poder segmentar. Aquí tenemos un ejemplo, sería esta imagen de textura. Tenemos dos texturas diferentes. Aquí la estamos multiplicando por unas máscaras, por ejemplo L5, L5, perdón, convolucionando o filtrando con la L5, L5. Esto nos da las diferentes, en promedio, estos son los valores que tienen en esta parte, en esta zona son .002 y en la zona esta pues sería .00036 negativo. Aquí está lo que dio con la máscara de 5L5, aquí dio 3 y aquí dio .4. Quizás la más efectiva para segmentar esto podría ser la de 5L5, pero aquí solamente es un promedio, ¿no? Realmente píxel a píxel pues va cambiando más el valor. Lo que se hace es que a este resultado de haber convolucionado la máscara del lado con la imagen se le llama una imagen de energía y lo que se hace es segmentarla mediante una medida de energía. Pues, en este caso en la práctica vamos a utilizar lo que es la entropía. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer en la práctica es, dada una imagen, vamos a probar diferentes máscaras y vamos a calcular la entropía. Y en la entropía vamos a obtener valores. Y vamos a hacer un threshold. Por ejemplo, aquí si obtuviéramos estos valores, un threshold adecuado sería a lo mejor el 3. Para valores menor que 3 sería esta parte y mayores que 3 sería, perdón, mayores que 3 sería esta parte y menores que 3 sería esta. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a hacer. Aquí está un ejemplo de cómo definir las máscaras de Lao en Python. ¿Sí? Para definir, por ejemplo, la máscara L5, si recuerdan era 14641, pues definimos un arreglo de NumPy con 14641. A ese le llamamos L5 perdón, le hacemos un reshape de 5 a 1 para que quede como un vector fila. ¿Sí? Por ejemplo, ahora para definir una máscara utilizando en este caso L5L5 sería L5, la multiplicación matricial es con punto dot, entonces sería L5 punto dot multiplicado por L5
y su traspuesta. ¿Por qué traspuesta? Porque una tiene que ser columna y la otra tiene que ser fila. Entonces sería la fila y la traspuesta sería un vector columna. ¿Sí? Y luego para sacar ya el filtro, esta parte de aquí, por ejemplo L5 L5 por esto, pues sería la convolución. Para eso usamos la función, importamos la función convolve 2D. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a convolucionar lo que es la imagen por la máscara que tengamos, L5, L5. Aquí pues podemos estar cambiando, podemos poner L5, LS5, LR5, etcétera, ¿no? Y hacer la máscara de diferentes vectores de aquí. Ok. Vamos a explicar entonces, bueno, la práctica que vamos a hacer va a ser separar esta textura usando estas máscaras. Ah, y bueno, ese sería todo por esta semana. Y pues hasta luego.